Presenta Claro. Elegí un nuevo plan Claro con 60% de descuento durante 12 meses. ¿Qué te pasa? Pasate a Claro. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva entrega de Empresarios de Acá. Muchas gracias por estar del otro lado, que siempre nos acompañan semana a semana. Espero que todos estén bien. Nosotros seguimos haciendo unos programas especiales desde casa, pero ya pronto retomaremos desde nuestro set habitual el programa. Vamos a tener en esta entrega de hoy el espacio clásico que hemos denominado Finanzas Claras con Michelle Baumstein, que es analista de mercados financieros, y vamos a hablar a propósito de los productores agropecuarios y el mercado financiero, justamente. Vamos a desarrollar este tema con Michelle en breve aquí en el programa. Y vamos a hablar del rubro de restaurantes en la actualidad, cómo está desarrollando sus actividades lentamente, retomando las actividades, también un balance del sector, un poco lo que fue previo al shock del COVID-19, cómo se venían manejando los números allí, y también lo que tiene que ver con la capacitación en el sector gastronómico. De estos temas vamos a estar hablando con Tomás Bartesagui, que es director de la Corte y de la Academia de Alta Gastronomía. Vamos a compartir la primera entrevista del programa de hoy. Bien, como lo anunciamos, recibimos a Michelle Baumstein, que es analista de mercados financieros aquí en este espacio de Finanzas Claras. Bueno, Michelle, muchas gracias por estar aquí en Empresarios de Acá. Bienvenido. Bueno, gracias, Tatiana. ¿Cómo estás? Bien, bien, todo bien. Todavía desarrollando el programa en esta modalidad, si se quiere decir, programa Office, ¿no? Con una adaptación, pero ya dentro de poco también vamos a poder volver a nuestro desempeño habitual, a nuestro set. Y bueno, falta espero poquito ya. Falta menos que al principio. Exactamente. Pero bueno, también es una forma de adaptarse a los tiempos. Entiendo que también es una forma de dar un mensaje, ¿no? A través de los medios de comunicación, de que todos podemos hacer un poquito para, bueno, adaptarnos y colaborar y contribuir y prevenir, ¿no? Esa es la idea. Seguro que sí. Michelle, bueno, a propósito, un tema muy interesante que es los productores agropecuarios y el mercado financiero, ¿no? Un poco allí, ¿cómo observas tú que es la exposición, ¿no?, de los productores agropecuarios al mercado financiero? Porque bueno, se basa, sí, obviamente, en lo que son valores a nivel internacional, lo que es mirar lo que pasa, por ejemplo, en el mercado de Chicago con los precios internacionales de los productos. Un poco así, ¿cómo observas tú qué es la relación, ¿no? Después vamos a hablar de la posible inversión, ¿no?, del productor agropecuario en el mercado, pero un poco allí, ¿qué observas? Mira, se da una situación bastante peculiar, bastante particular, porque te diré que de todos los sectores de la economía, los que tienen mayor exposición a los mercados financieros, están hasta más familiarizados, a veces hasta sin darse cuenta, son precisamente los productores agropecuarios. Tú hablas con ellos y todos te dicen, sí, la soja en Chicago, el trigo, mirá la carne, se manejan, son productores de bienes cuyo precio viene del exterior y se transan en Chicago. En Chicago lo que se operan son mercado de futuros de todas estas materias primas. O sea, por un lado están expuestos y hablan naturalmente de los precios en Chicago, pero por otro lado se ve como un recelo a decir, bueno, vamos a invertir en el mercado financiero. Bueno, ahí se nota bastante recelo, se asocia con algo que es muy riesgoso. Veo que prefieren cosas que son más conservadores, son más de la idea de prefiero tener lo que puedo tocar, como puedo tocar la tierra, tengo las vacas, tengo las siembras, no me gusta la especulación, por ejemplo. Eso es un poco en general lo que se suele escuchar. Aunque, por otra parte, la contraparte de ellos siempre es un especulador. O sea, cuando un productor vende su producción a futuro, es decir, bueno, me aseguro el precio que me van a pagar
por mi soja, pero la contraparte es un especulador, no es un productor. La contraparte es el especulador que cree que él va a hacer más negocio asegurando ese precio. Entonces, están inmersos en un mercado especulativo y prácticamente a veces hasta sin darse cuenta, y lo ven como algo ajeno a su negocio cuando es parte integrante de su negocio. Está mucho más expuesto a los mercados financieros un productor agropecuario que el que tiene una cadena de electrodomésticos, por ejemplo. Aunque por ahí es más fácil ese empresario de electrodoméstico que tenga inversiones en activos financieros y no un productor agropecuario. Igualmente existen, ¿no? Hay productores que sí, estoy hablando en términos generales, pero Claro. se nota como que hay un escepticismo frente a este tipo de aplicaciones financieras. Michelle, un poco, sin duda que el escepticismo de alguna forma se puede sanar, por así decirlo, con el asesoramiento indicado, ¿no? Pero en este caso, por ejemplo, ¿no? El productor agropecuario que no está afín a invertir o que no conoce, ¿no? De alguna forma, ¿cuáles son los instrumentos, digamos, más amables o más cercanos, ¿no? Como para decir, bueno, este puede ser una forma de iniciarse en el mercado de capitales? Bueno, el productor esa persona tendría que hablar con su banco, con su banquero, con su broker. Los productos dependen del perfil de riesgo, depende de lo que quiera de hacer de su cartera, de lo que pretenda lograr. Yo creo que hay cosas para beneficiarse y por supuesto también tienen sus riesgos. Entrar en el mercado financiero para un productor creo que tiene mucho más beneficios que riesgos. Por un lado, poder lograr diversificar sus riesgos, porque en general su producción es su empresa, es su vida y es el 100%, prácticamente el 100% de su patrimonio que está en el sector agropecuario y a su vez riesgo Uruguay, agropecuario y Uruguay. Salvo que tenga, en el caso que tengan hacienda, que puedan vender cuando necesiten liquidez, se trata de inversiones muy importantes que son ilíquidas. En caso de necesitar liquidez, hay muchos productores que incluso tienen una extensión de campo importante que vale mucho dinero, pero no la puede poblar porque no tiene la liquidez para hacerlo. En los mercados financieros puede tener parte de su patrimonio que le permita hacer líquido, tener una parte más líquida de sus inversiones. Incluso también si fueran cuentas en una cuenta en Estados Unidos que tuviese inversiones financieras, podría hasta con garantía sus aplicaciones financieras tener un crédito para invertirlo en su campo en Uruguay mucho más barato, una tasa mucho más baja de lo que puede llegar a conseguir con un préstamo, en un crédito dentro de Uruguay. O sea, hay mucho para ahondar en eso y la parte, bueno, ¿qué es lo perjudicial que podría tener si tuviese que pensar para un productor entrar en eso? Bueno, es como cualquier inversión en algo que sea desconocido y sobre todo lo que veo es el principal riesgo es tentarse por rentabilidades espectaculares que muchos por ahí se leen o se malentienden, cuando en realidad sí es mucha rentabilidad y mucho riesgo. Pero creo que es algo que el productor rural uruguayo debería ahondar más, como lo hacen en otros países. Que están más ayornados, ¿no? A diversificar lo que es la cartera de negocios, ¿no? Del patrimonio, y no solo estar específicamente sentados en el sector agropecuario, ¿no? En el sector de actividad. Claro, yo creo que no es un tema de ayornamiento, yo creo que en todo el tema de mercado de capitales, inversiones en los mercados, se ha desarrollado en Montevideo. Ajá. Entonces, y el productor rural, como que sin darse cuenta, fue entrando en los mercados financieros porque los precios se manejan a nivel internacional. En mi experiencia con aquellos que yo he hablado, uno empieza a hablar de estas cosas y lo entienden mucho más rápido que un comerciante que nunca en su vida ha invertido algo en los mercados financieros.
porque el productor rural, si uno le explica en términos de producción agropecuaria, lo entiende enseguida porque ya tienen internalizado los mercados financieros. Lo que pasa es que a veces hasta parece como que no se dieran cuenta que tienen una expertise, que saben los ciclos, que saben un montón de cosas, porque es parte de su negocio. Entonces, lo que fija los precios de su negocio es algo que ellos desconocen, pero sí conocen su negocio. Entonces, es muy fácil que entiendan estas cosas que son aparentemente inentendibles por la mayoría. Eso para mí fue una sorpresa siempre. Bien, no, y es interesante también hacer una puesta a punto sobre esto, ¿no? Porque, bueno, más o menos los que conocemos y los que desarrollamos información agropecuaria y conocemos el sector y estamos con los temas de agro, sabemos a lo que nos referimos cuando hablamos de los precios internacionales de los productos, de Chicago, de qué pasa, de esto, pero no, de repente no se asocia a la posibilidad, ¿no? Esa, ¿no? De invertir en algún instrumento en el mercado financiero y que sea por parte de los productores, ¿no? Mismos agropecuarios, ¿no? El caso de Brasil, Paraguay es bastante común que sí que tengan más exposición a los mercados internacionales y que se apalanquen en ellos. Dicen, bueno, yo necesito un préstamo para aumentar mi capacidad de producción. ¿Cuánto me cuesta? ¿Cuánto me cuesta en mi país y cuánto me cuesta en el exterior? Y hoy con las tasas internacionales en los niveles que están, los préstamos con garantía a su propia cartera son inmediatos, son extremadamente baratos. En cualquier banco que tenga su cuenta se lo van a dar y le da una flexibilidad, una liquidez y una capacidad de financiamiento y a una velocidad que dentro del mismo Uruguay no lo van a tener. Bueno, bien interesante. Yo creo que es algo que falta por ahí mayor información, y los propios productores creen que saben menos de lo que saben. Están mucho más, saben mucho más y están más familiarizados con conceptos de mercado financiero de lo que muchos piensan. Vamos a seguir con estos temas bien interesantes, ¿no? De relacionar también el agro con los mercados financieros. Michelle Bomstein, que es analista justamente de mercados financieros aquí en Finanzas Claras. Muchas gracias por estos minutos en Empresarios de Acá. No, gracias a ti, bueno, y a las órdenes, cuando quieras seguimos. Vamos a una primera pausa de Empresarios de Acá. Agradecer como siempre las marcas que me acompañan. El look es de Tranquera, los zapatos son de Marcel, los accesorios son de Nova y de Carmen Manrique. Me cuido en Betel Spa con los productos L'Oréal Paris y entreno en Instinto. Muchas gracias a todas estas empresas que me acompañan. Vamos a una pausa y ya regresamos con más Empresarios de Acá. Betel, única cadena de centros de estética y spa del Uruguay. Estudio Svet, especialistas en franquicias, presente en Empresarios de Acá. Madre la cabeza, ¿qué te pasa? Madre la cabeza, ¿qué te pasa? Madre la cabeza, ¿qué te pasa? Estás mal de la cabeza, ¿qué te pasa? Madre la cabeza, ¿qué te pasa? Estás mal de la cabeza, ¿qué te pasa? Somos MMA Global Consulting. Cumplimos 25 años uniendo Uruguay al mundo. Damos la bienvenida a empresarios e inversores para asesorarlos y facilitarles la concreción de negocios a nivel global. Tenemos oficinas en Latinoamérica, Miami, socios estratégicos en Europa, Oriente Medio, Sudeste Asiático, China, Japón y Corea. Somos MMA Global Consulting. 25 años uniendo Uruguay al mundo. ¿Y vos, dónde elegís cuidarte? Yo, en Betel Spa. Yo, en Betel Spa. Yo, en Betel Spa. Yo, en Betel Spa. Betel, única cadena de centros de estética y spa del Uruguay. ¿Y vos, qué estás esperando? Bien, como lo anunciábamos, recibimos a Tomás Batesagui, que es director de la Corte y de la Academia de Alta Gastronomía. Bueno, Tomás, muchas gracias por estar aquí en Empresarios de Acá. Un placer estar contigo, Tatiana. Bueno, otra vez nuevamente en el programa, hacía muchos años habías estado en el set
de Hotel Cottage. Bueno, ahora nos toca una videollamada, pero bueno, esperamos tenerte en el estudio en otra oportunidad. Por supuesto que sí, cuando volvamos a la nueva realidad, nueva normalidad. Bien, bueno, Tomás, un poco a propósito de hacer una puesta a punto, sin duda, bueno, el sector gastronómico dentro de los rubros de la economía, uno de los más afectados, por lo que es el shock que trajo el COVID-19, bueno, lo hemos visto en infinidad de noticias, de informes y demás, pero un poco, digamos, desde lo personal y digo, de la experiencia propia, ¿cómo nos podés contar que ha transitado, en este caso, tu empresa? Bueno, a ver, de repente sería bueno, Tati, hablar de repente también de antes del COVID. Yo creo que el COVID lo que nos hizo a los empresarios gastronómicos, a todo el rubro gastronómico, restaurantes, bares, cafeterías, fue darnos un verdadero baño de realidad de cuál era la situación de la gastronomía en Uruguay. Y estábamos en el CTI. Antes del 13 de marzo, toda la gastronomía en Uruguay, en su gran mayoría, estaba en el CTI. Y lo que pasó con el COVID fue que, obligando a tener que cerrar los emprendimientos y a ver qué iba a pasar bueno, con esta nueva realidad del COVID, que no se podía atender al público, etcétera, nos hizo dar cuenta de que, en definitiva, si mirábamos para atrás, claramente teníamos un problema anterior a esto, y bueno, que hay un desbalance brutal entre oferta y demanda en Uruguay. Además de una cantidad de problemas que tiene el rubro con costos altísimos, y que después podemos hablar un poco de eso, pero bueno, el COVID lo que hizo fue hacernos entender de que muchos de nosotros vamos a tener que cerrar, que no vamos a... Es insostenible en el tiempo estar 40, 50, 60 días sin facturar, cuando uno en realidad tiene un nivel de endeudamiento por los costos brutales que tiene nuestro rubro. Algunos de nosotros, otros no tanto, pero todos tenemos un nivel de endeudamiento con los proveedores importante, porque es muy difícil llevar el día a día en los restaurantes. Entonces, creo que todos estamos haciendo un análisis de qué fue lo que pasó hasta el 13 de marzo, y no es tan grave lo que pasó con el COVID, sino que en realidad todos nos dimos cuenta de que estábamos en un rubro con serios problemas. Y allí que nos podés mencionar a propósito de ese estado de situación que seguramente al correr de los días va a ser un poco más exhaustivo este análisis, ¿no? Pero sin duda que si viene desde hace un tiempo atrás, hay algunos aspectos así, unos llamadores, por ejemplo, hablabas de los costos, que un poco puntualizar el estado de situación del sector. Acá hay dos puntos que son fundamentales para entenderlo. La gastronomía hasta el año 2015, 2016 estuvo en auge, hubo un incremento brutal de restaurantes de ese año y a partir de ese año. Entonces, el primer gran problema que yo veo del 2016 al 2019, el 2019 fue un año catastrófico para la gastronomía, es, como te dije, esa balanza entre oferta y demanda está muy desequilibrada. Hay demasiada oferta en Uruguay para la demanda que tenemos. Y entonces es lógico, aunque vos tengas un lugar en el que tus costos son sostenidos, tenés una buena propuesta, una buena relación calidad-precio, en definitiva, si no tenés demanda, porque hay mucha oferta, por muy bien que hagas las cosas, estás en un problema. Ese es un problema que teníamos en la gastronomía. Pero después hay otro, supongamos que vos tenés clientes que vienen a tu emprendimiento, a tu cafetería, a tu bar, a tu restaurante. Hay un problema que la gestión no lo puede solucionar. Supongamos que atrás del emprendimiento hay una gerencia, una dirección que está capacitada, que tiene las herramientas para dirigir correctamente esa empresa. Pero hay costos que son insostenibles, que hacen que la gastronomía hoy no importa qué tan chico o tan grande sea el proyecto, porque eso también es bueno entenderlo. El mismo problema lo tiene una cafetería de 20 metros cuadrados, una cervecería artesanal o un restaurante tan grande como La Corte. Costo de recursos humanos y costo de alimentos y bebidas son el 70% de tu facturación sin IVA. 35 y 35, y no lo baja nadie. Alquiler, 10%, y después te quedan los costos operativos. Entonces, en un estado de resultado estándar, uno, sin hacer mucho detalle de cuánto es el margen de rentabilidad de la gastronomía, llegás a que tenés un 3-4% después de impuestos. Entonces,
Por eso digo que la gente piensa que el emprendimiento gastronómico es un emprendimiento de altos márgenes, porque así lo era hace 20 años, pero hoy el emprendimiento gastronómico tiene un margen muy pequeño, fundamentalmente porque hay demasiada oferta y por sobre todo porque los costos son muy altos y no son costos que por muy buena gestión se puedan bajar. No viendo en tu visión, digamos, la posibilidad de reducir esos costos, ¿crees que hay, digamos, una mala planificación del negocio a la hora, por ejemplo, de la estrategia de marketing, de un plan de negocios, de decir, bueno, me emprendo en un restaurante, en un local gastronómico y aumento esa oferta cuando después en definitiva no va, digamos, a rondar en el resultado positivo que yo espero? ¿Cuál es el problema allí? Bueno, yo creo que el problema es que, y esto también, nosotros muchas veces nos quejamos mucho de los costos, pero por eso yo también te nombré la palabra gestión y de las herramientas y capacitación que tienen que tener los directores o los gerentes. Porque muchas veces pasa que nosotros queremos abrir un emprendimiento gastronómico, porque no entendemos que es una empresa tan compleja como cualquiera, y pensamos que uno contrata un cocinero, un par de camareros, camareras, y ponemos a atender y a funcionar el restaurante. Y en realidad hay que hacer un flujo de fondos, hay que hacer un análisis de cuánto daría, cuántos metros cuadrados tenés para poner tantas sillas, cada silla que tenés, cuál es el cheque promedio de esa silla, estimar una facturación, pesimista, normal, y de alguna manera hacer una idea de cuánto va a ser, cómo serían los números de ese proyecto. Y creo que ese es un ejercicio que las personas que ponen un emprendimiento gastronómico, por muy chico o por muy grande que sea, no lo hacen. Entonces, el primer gran error es no hacer un análisis de qué es lo... Yo sueño con este proyecto, está muy bien, pero tenés que analizar cuánto facturaría ese proyecto porque tampoco es tan complejo. Costo de materia prima se sabe cuál es, recursos humanos, alquiler. Entonces, estimar una facturación no es tan complejo si uno ya tiene la propuesta y los precios de la propuesta. Creo que ahí, Tatiana, tenemos un punto que es muy importante y es que no se hace un análisis previo a la apertura. Y después, por sobre todas las cosas, creo que es muy importante entender de que hoy tener un proyecto gastronómico no es para delegarlo y para pagar sueldos muy altos para que otras personas lo dirijan. Entiendo yo que quien es propietario de ese proyecto hoy tendría que estar ocupando o el cargo de cocinero, o el cargo de encargado, o el cargo de jefe de sala, para minimizar bastante los costos de recursos humanos que en Uruguay son altísimos. Una persona, un sueldo base en gastronomía de 20.000 pesos líquidos, al empresario le termina costando 35.000, 37.000, casi 40.000 pesos. Entonces, es bastante difícil llevar adelante un proyecto pensando de que uno no va a ocupar alguno de esos puestos que requieren salarios altos. Entonces también, antes sí se podía tener un restaurante y delegar y contratar encargados y una cantidad de personal y estar un poco más cómodo. Hoy los márgenes no lo permiten, entonces creo que ese es otro ejercicio también que hay que hacer cuando uno va a abrir un emprendimiento, no pensar tanto en encargados, en jefe de cocina, en jefe de salas, sino uno mismo entender de que va a tener que ocupar uno de esos puestos, porque a la larga seguramente ese sueldo termine siendo la ganancia que pueda dejar ese proyecto. Claro, sin duda, quedó clarísimo. Tomás, yo te invito a que vayamos al próximo bloque de empresarios de acá para continuar la entrevista. El diálogo es con Tomás Bartesay, que es director de La Corte y de la Academia de Alta Gastronomía del Uruguay. Te invito a que nos acompañes en el próximo bloque de empresarios de acá. ¿Cómo no? Te espero. Vamos a la última pausa de empresarios de acá, pero les quiero recordar que este espacio fue presentado por Samsung, la marca de tecnología preferida por los uruguayos, que está presentando Samsung Members, su nueva plataforma de beneficios y servicios. Se pueden descargar la app desde Galaxy Store y por supuesto el agradecimiento a Samsung Uruguay, que tenemos toda la tecnología que hace posible este programa a distancia y bueno, que también nos seguirá acompañando durante todo el ciclo de empresarios de acá. Pausa y ya regresamos. Empresarios de acá se realiza en el Hotel Cottage Carrasco.
Carley Andrioli, contadores públicos, firma miembro independiente de Geneva Group International. Brinda servicios de asesoramiento contable, tributario, auditoría y consultoría. Más de 20 años de experiencia en due diligence, proyectos de inversión, creación y evaluación de empresas, entre otros. Acércate a conocer un espacio diferente. Urban Cat. Peluquería unisex. Te esperamos todos los días en el subsuelo de Nuevo Centro Shopping. ¿Conocés los nuevos modelos deportivos de Marcel Calzados? Típico que cuando los conozcas te van a encantar. Encontralos en todas las sucursales y en marcel.uy. Carley Andrioli, presentes en Empresarios de Acá. Tercer y último bloque de Empresarios de Acá. Estamos en diálogo con Tomás Bartesagui, que es director de la Corte y de la Academia de Alta Gastronomía del Uruguay. Estábamos hablando a propósito de lo que hace al sector gastronómico, no solo en estos momentos, sino también un poco lo que hace al sector en general en los últimos tiempos aquí en Uruguay. Y hablábamos a propósito de los costos, ¿no? De las dificultades que existen y los desafíos en la gestión. Tomás, hoy por hoy, inevitable preguntarte un poco cuál es la experiencia ante el shock del COVID, un poco cómo se manejó, por ejemplo, en tu restaurante. Bueno, como te comentaba, la Corte no cerró, pero fue una decisión personal y comercial, porque cuando uno cierra las puertas, y que es lógico que las cierres, uno de repente no le está dando un mensaje claro a los clientes, y los clientes que pasan por enfrente a tu restaurante nunca saben cuándo vas a abrir. Entonces, yo lo que decidí fue mandar al 90% del seguro de paro, y como te decía en el bloque anterior, yo ocupo en la Corte el puesto de repente o de cocinero o de jefe de sala. Entonces, puedo de alguna manera absorber alguno de esos puestos y abrir con una mínima cantidad de empleados para darle de comer al 10% de las personas que en realidad le daba de comer antes del 13 de marzo. Entonces, es muy complejo, claramente es muy complicado, se entiende los restaurantes que cerraron, y esta decisión que yo tomé fue muy específica y algunos colegas no entendían por qué era, pero yo como que quería darle un mensaje a mis clientes y a mis proveedores de que no íbamos a cerrar. Y lo que tenés que hacer es minimizar al máximo la compra de materia prima, reduciendo la carta, y por supuesto los recursos humanos, y con la herramienta del seguro de paro, en definitiva, eso se puede hacer, y siempre buscando a que de a poco, y fue como si se fue dando todos los días un cliente más. Pero cuando te digo, Tatiana, un cliente más, pero por cuentagotas. En marzo eran 8 clientes por día, 10. En abril, 12, 15, 20. Como que en definitiva todos los días un poquitito más, esperando a que en algún momento, calculo yo que para septiembre, octubre, se vuelva a tener un movimiento cercano al 60-70%. Nunca va a ser más de eso en el año 2020. Y además, sumando que ya venía del 2019, como tú mencionabas, particular, por un aspecto que tú destacás, lo destacamos fuera de cámara, que es el año electoral, ¿no? Para el sector gastronómico. No, a ver, el año electoral siempre es algo complejo. El problema es que desde el 2016 al 2019 empezó a ser una seguidilla de años muy malos para la gastronomía, y el 2019 claramente, además de que sumarse el año electoral, hay otros factores que sumaron, que hicieron que la gastronomía en Montevideo haya estado en una situación muy compleja. Muchos de los emprendimientos gastronómicos en estado de CTI. Y es el COVID el que nos pone un parate a todos en el mismo lugar y nos hizo dar cuenta realmente, el COVID nos hace dar cuenta a todos lo compleja que era la situación de nuestros emprendimientos gastronómicos, y a partir de ahí cada uno empezó a ver si va a abrir o no va a abrir, y si va a abrir, en qué condiciones va a hacerlo. Tomás, el delivery, el takeaway, todas estas tendencias que muchos restaurantes que no tenían hoy se están, digamos, como ayornando o empapando como para tener un flujo, una fuente de ingresos, o como para simplemente estar. ¿Crees
que es algo que indispensable para los tiempos que vienen? Digo, ¿cómo lo ves tú a tu entender? Sí, entiendo que sí, entiendo que tenemos que, los que no tenían delivery propio o plataforma de delivery la tienen que tener obligatoriamente, porque en definitiva, si un cliente te elegía para venir a comer a tu restaurante, ese cliente tiene todo el derecho del mundo a respetar una cuarentena o a no querer salir, y no estoy hablando de mayo, estoy hablando de agosto, septiembre, octubre. Hay gente que realmente no va a querer estar en un restaurante con desconocidos al lado por mucho distanciamiento de 2 metros que haya. Entonces, a ese cliente entiendo yo que no lo podés perder, por lo tanto tenés que darle la chance a decirle, si no querés venir a comer a mi restaurante, que sepas que te lo podemos llevar a tu casa. Lo complejo de esto, Tatiana, es que las plataformas de delivery tienen un costo, la comisión que tienen es muy elevada. El otro día un colega me dijo que abrió todo abril solo por delivery. Claro, cuando baja el número de lo que facturó, claro, si vos tenés un 35% de materia prima, la poca energía que tenés que pagar, los pocos recursos que tenés que pagar, y encima al 100% de tus ventas le tenés que agregar esa comisión tan alta, es complejo. ¿Cuánto es la comisión, más o menos? Las comisiones van entre un 20 y un 27, 28, 29%, dependiendo si tenés exclusividad. Obviamente, los restaurantes que empezaron hace muchos años con las plataformas pagan un poco menos, pero por decir algo, redondeamos la comisión entre un 20 y un 25, que sería lo normal, que es un 25% de tu facturación con IVA. O sea, 25% masiva de tu facturación con IVA, por eso, o 20% masiva de tu facturación con IVA. Entonces, lo del delivery sí hay que tenerlo, sí es una herramienta que tenemos que utilizar, pero hay que ser bastante inteligente para ver qué tipo de propuesta, qué tipo de precios, porque si no, puede ser bastante engañoso. Pero sí, claramente, todos los restaurantes tenemos que ayornar la parte del delivery como unidad de negocio si no la tenías, o ayornarla si la tenías, y claramente nos tiene que acompañar de aquí en más. Puede dar, digamos, como para que sea otra fuente de, digamos, laboral, digo, porque incluir el delivery propio también puede ser una opción, digo, de no unirse a alguna plataforma y tener, bueno, la propia entrega. Claro que sí, hay mucha gente que prefiere tener o deliveries tercerizados o deliveries propios. Son ejercicios que claramente todo el mundo hace, que agarra la calculadora y que en definitiva en estos momentos, bueno, obviamente un peso cuenta. El problema del delivery propio es que generalmente cuando uno tiene deliveries es como un restaurante, tanto al mediodía como de noche. Entre hora y media, es cuando vos tenés el 90% de los pedidos. Entonces, ¿cuántas motos tendrías que tener? Pasa a ser un poco complejo. Entonces, por eso, las plataformas de delivery, porque no todo es malo en las plataformas de delivery. O sea, yo hablé simplemente de la comisión, pero por supuesto son una enorme solución. Si a vos te entran 10 comandas en 5 minutos, vos tenés 10 personas afuera esperando esas comandas. De otra manera, sería muy difícil poder entregar ese pedido en tiempo y forma. Bien. Bueno, Tomás, sin duda que el tema da para mucho más, te voy a esperar en otra oportunidad de Empresarios Acá, pero brevemente me gustaría que me comentes a propósito de cómo viene la salida laboral, ¿no? A través de tu experiencia de capacitación, de la alta escuela de gastronomía. ¿Cómo está la salida laboral? Obviamente teniendo en cuenta un panorama, digamos, común, no extraordinario como el que estamos viviendo en esta situación, pero cómo allí se está asemejando a lo que son los números, digamos, del mercado laboral en general en la economía. Un poco, ¿qué nos podés decir? Bueno, a ver, claramente, como dijiste cuando arrancamos, el rubro gastronómico es uno de los rubros más afectados. Y es lógico, y de los restaurantes que cierren, bueno, claramente ese personal no va a estar más, y de los que estén abiertos, van a tener que tener mucho menos personal porque en definitiva se va a atender a mucho menos clientes. Por otro lado, yo creo que hay que ver siempre la parte positiva de esto. Es cierto que vamos a tener un problema de la inserción laboral o la de continuidad laboral en nuestro rubro, pero por otro lado entiendo que es el momento en el cual las personas se tienen que preparar. ¿Por qué? Porque justamente uno lo que va a buscar, lo único que va a buscar es, antes no se buscaba gente con tanta experiencia, hoy sí, hoy como uno tiene que, de alguna manera,
tener personal capacitado, porque seguramente esa persona tenga que ser, además de jefe de sala, tenga que hacer otras tareas. Yo creo que hay como una oportunidad para las personas que tengan tiempo en prepararse, sin importar la institución, como para que después haya una bolsa de trabajo tal vez un poco mejor de la que se podría pronosticar por la situación que estamos viviendo. Entonces, sí vamos a tener un problema bastante complejo en el 2020, entiendo que sí, porque de acá a diciembre es cuando va a haber un cierre importante de emprendimientos gastronómicos, pero entiendo que las personas que trabajan en gastronomía tendrían que aprovechar este proceso y este tiempo para capacitarse específicamente en cada uno de los rubros, porque entiendo yo que en el 2021 vamos a querer contratar gente con herramientas y que esté capacitada para ocupar ese puesto. Le vamos a dar mucha importancia a eso, por lo tanto creo que ahí se abre un abanico que si uno es inteligente lo va a poder aprovechar. Bien, bueno, Tomás Bartesagui, director de la Corte y director de la Academia de Alta Gastronomía, muchas gracias por estos minutos en Empresarios de Acá. Por favor, un placer, Tatiana. Bien amigos, llegamos al final de Empresarios de Acá, los espero la próxima semana aquí por la pantalla de NSTV. Presentó Claro. Elegí un nuevo plan Claro con 60% de descuento durante 12 meses. ¿Qué te pasa? Pasate a Claro.